Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje en este BYD Atto 3. De un solo vistazo veremos lo sencillo que es este enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos toda la tornillería necesaria. También vemos que es compatible con el modelo Dolphin. Asimismo, las bolas son en desmontable vertical o desmontable horizontal, debido a que lleva la luz de antiniebla en la parte inferior del paragolpes. Como primeros pasos desmontaremos el paragolpes y después retiraremos el refuerzo metálico, no sin antes quitar ambos pilotos. Con la ayuda de un sacagrapas o similar, haremos palanca en esta zona, tirando de él hacia afuera y sacando la grapa que lleva ahí. Lleva dos registros en el lateral del piloto y ahora tendremos que quitar también el tornillo. Haremos lo mismo en este piloto. Igual que en el otro lado, tornillo con llave de 10. En la parte inferior tendremos que desmontar 3 tornillos de 10 y 2 en las esquinas de 8. Una vez hemos retirado los tornillos de la parte inferior, retiraremos la moldura del paso de ruedas. Esto hay que hacerlo en ambos lados. Tan sencillo como con una espátula plástica, vamos haciendo presión en la zona de las grapas, con cuidado de no romperlas, y ya vemos que han salido con facilidad. Para no desmontar toda la moldura entera, yo pongo un taco plástico en esta zona de aquí, evitando así el desmontaje. Retiraremos los 3 tornillos que vemos a continuación. Una vez que hemos retirado ambos pasos, tendremos que quitar el paragolpes, y esta zona de aquí es la que va más duro de quitar, debido a que lleva unas grapas metálicas, las cuales van a presión. Yo me ayudo de un sacagrapas en esta zona de aquí, ¿vale? Primero, quitamos la zona de debajo del piloto, tirando. Nos ayudamos igualmente aquí. Ya ha salido. Y ahora vamos a esta zona. Desenchufaremos primero la antena de detección de llave, que es esta que vemos aquí, y a continuación el conector que lleva el resto de conexiones del paragolpes. Con la ayuda de sacagrapas quitamos la grapa por el cual va sujeto. Antes de retirar la barra, retiraremos la antena que os he comentado anteriormente. Va con unas grapas, lo sacamos aquí, y el conector nos ayudaremos del sacagrapas. Retiraremos las tuercas y los tornillos que sujetan la barra. Al ir pegada con masilla tendremos que despegarla. Yo me voy a ayudar de una palanqueta, haremos un poco de presión en la parte inferior y otro en la parte superior. Esta barra ya no se utiliza. Tal y como indicamos en el manual, será necesario antes de colocar el enganche realizar un recorte de la pieza que sujeta la zona central del paragolpes. Una vez realizado el recorte, protegeremos con pintura la zona cortada. Colocaremos el enganche poniendo en la parte superior arandela plana y tuerca, y en la parte inferior el tornillo con la arandela. Al otro lado. Colocaremos la bola, teniendo en cuenta que va tornillo de 12-25 en la parte superior, 12-25 en el lado de la derecha y en el punto inferior del lado izquierdo colocaremos la chapa de base de enchufe junto a la anilla de sujeción de arrastre. Lo pondremos con el 12-35. Muy importante que no nos equivoquemos de tornillo,
debido a que si este tornillo largo lo ponemos aquí, haría presión directamente sobre la bola. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, tanto del enganche como de la bola, pasaremos a darle el par de apriete necesario. Tener en cuenta que cada tornillo de 12 o de 10 lleva su par de apriete diferente. Colocaremos la base de enchufe plástica teniendo en cuenta el registro que lleva en esta zona de aquí, haciéndolo coincidir ahí. Le daremos el par de apriete necesario como para que suba y baje con facilidad. Con la ayuda de cinta de doble cara sujetaremos la antena, dejándola en el mismo sitio que estaba anteriormente. Terminado la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico. Y como podéis apreciar, en la página web solamente disponemos del kit Aragon CAN, el cual va conectado directamente a la línea de CAN bus del vehículo. Esto es debido a que el sistema de alumbrado de este vehículo va por línea LIN y no dispone de cableado por separado, ni de señales de intermitencia ni de señales de posición. Es por ello que el kit Aragon CAN es la única opción que disponemos ahora mismo en la página web. Lo que vamos a realizar ahora es la colocación de la base sobre el soporte plástico, pasaremos el cableado por el tubo, realizaremos un orificio en esta parte del chasis para introducirlo dentro del vehículo. Retiraremos la rejilla de ventilación y ahí haremos el conexionado. Colocamos la base de enchufe, teniendo en cuenta que la vamos a dejar para que abra de forma lateral. Así evitamos recortar más el paragolpes. Sobre los orificios que vemos aquí, introducimos la brida y sujetamos el cableado, evitando así que quede por detrás y golpee con cualquier parte del chasis. Pasaremos el cableado hasta la zona de debajo de la rejilla y sujetamos el cableado al cuerpo central del enganche. Justo debajo de la rejilla vemos una zona que va premarcada con un círculo y ahí vamos a realizar un recorte. De esa forma introduciremos el cableado al interior. Una vez realizado el recorte, evitaremos la oxidación protegiéndolo con pintura. Introducimos el cable en el interior y ponemos la goma para que selle el orificio. Sobre las marcas que nos pone push, introduciremos un sacagrapas o un atornillador para ir sacando la rejilla. ¿Veis? Estas son las grapas. Al retirar la rejilla vemos el cableado, como os comentaba, y aquí podemos ver que tenemos disponibles el cable de positivo directo y el positivo de contacto que van hasta la base de enchufe. En caso de necesitarlos, tenéis los kits disponibles en nuestra página web. En el conector vemos que quedan dos pines libres, los cuales son los pines de alimentación de la centralita. En el cableado que viene aparte con la línea de CAN bus tenemos dos pines que encajan perfectamente ahí. Aseguraros de que han hecho conexión perfectamente, tiramos de él y vemos que el cable no sale. El conector lo ponemos en la unidad de Aragon CAN y también conectamos la línea de CAN bus. Con la ayuda del adhesivo de doble cara sujetaremos la centralita. Con la ayuda de un tornillo autorroscante sujetaremos la masa. Vamos a introducir la guía entre el tapizado y la chapa. Lo pasaremos por aquí, iremos hasta la puerta. Introducimos, ya oímos que toca con el plástico y aquí en la puerta trasera tumbaremos el asiento. Con la ayuda del sacagrapas
retiramos esta parte del tapizado y ya lo tenemos aquí. He sujetado el cableado a la guía y ahora nos ayudamos y lo vamos introduciendo. Ya lo tenemos aquí. Retiraremos la moldura de entrada de puerta. Y pasaremos por el mismo sitio que va el cableado de origen hasta la parte delantera. Volvemos a ayudarnos de la guía. Dejaremos ya el cable dentro del paso de ruedas sin retirar el tapizado del todo. Vamos a retirar la moldura de entrada de puerta, quitando un tapón que llevamos en la parte de aquí. Es un tapón plástico que va a rosca. Es este. Y el resto de la moldura va a presión con grapas. Para enseñaros en el vídeo mejor cómo hacer el conexionado, voy a retirar este plástico, pero en vuestro caso no es necesario, ¿eh? Tenemos una grapa que va aquí y ya con esto sale la pieza plástica. Terminamos de pasar el cable hasta aquí adelante. En este conector de aquí es donde realizaremos el conexionado. Tal y como marcamos en las instrucciones, va sobre el pin 4 y sobre el pin 20. Si contamos, este es el 1, 2, 3, 4. El cable rosa, pin número 4, y justo el de al lado, el pin número 20, que es el violeta que vemos aquí. Para facilitarnos el conexionado, vamos a extraerlo. Y así haremos el conexionado mucho más fácil. Siempre tiene que ser el mismo pareado y en la posición que os marcamos. Estos son el par de cables de la señal de CAN bus que necesitamos conectar. Conectaremos el naranja verde con el rosa. Hacemos en la primera presión a mano y a continuación con el alicate terminamos de apretar. El cable violeta con el cable naranja marrón de nuestra instalación. Hemos dejado sujeto el cableado y encintado los conectores. Volvemos a dejarlo conectado. Antes de hacer el conexionado de positivo, dejaremos colocado el portafusibles y el cable con una anilla, como veis aquí, para coger la toma de positivo. Debajo del salpicadero, entre la entrada de puerta y el volante, nos vamos a encontrar con esta unidad. Y en este conector de aquí, que vemos que lleva un tornillo de 10, es donde vamos a conectar el positivo. Colocamos la anilla y colocamos la tuerca. Y colocamos el fusible. Con la ayuda del Tobo Art Tester comprobaremos que todo funciona correctamente. Una vez comprobadas las luces, pasaremos a montar el paragolpes. Nos hemos hecho una marca en el paragolpes para saber por dónde tenemos que realizar el recorte. En esta ocasión os voy a mostrar cómo hacer el recorte con la ayuda de una broca. Lo haremos con el lateral de la broca. Para ello, empezamos haciendo un orificio. Y ahora, de esta ranura de aquí, avanzaremos hacia este lado. Con la ayuda del estropajo de fibras afinaremos el recorte. Como podéis ver, al bajar la base de enchufe no nos pega debido a la posición en la que lo hemos colocado. Y con esto damos por finalizado el montaje de este BYD Atto 3. Hasta el próximo vídeo.